Sí, Se ve, doctora. sí, doctora, se ve. ¿Pueden observar? ¿No observan? Sí, doctora, se ve. Ya. Bueno, si ustedes recuerdan, habíamos visto ayer, ¿no es cierto? Lo que era, ya está bien. Si ustedes recuerdan, ayer habíamos visto lo que era un poco de la historia de la microbiología, ¿no es cierto? Habíamos mencionado que ya las bacterias, inclusive se cree que las bacterias estuvieron antes de nosotros, los seres humanos, y que muchos años antes, si bien la gente no sabía qué ocurría con ciertos fenómenos, sobre todo con los alimentos, no sabían que lo que ocasionaban esos fenómenos como de oxidación, como de que le salgan mohos encima, ¿no es cierto? Esas pelusas encima de la fruta, eso ellos no sabían que eran ocasionados por microorganismos. ¿Por qué? Porque no teníamos el microscopio. Pero aún así, ellos fueron explotando todo eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de muchos años antes ya hacían pan, elaboraban vino, hacían la fermentación de los quesos. Entonces todos esos son procesos en los que entran los microorganismos, que pueden ser bacterias, que pueden ser levaduras. Ustedes saben que para hacer el queso se utiliza, para hacer las masas, mejor dicho, los panes, se utiliza un hongo, ¿no es cierto? Que es una levadura, que es lo que hace que el pan pueda crecer. En el vino hay los procesos de fermentación. Entonces todo eso ya se puede decir que a Robert Hooke se descubrió el microscopio y con eso se amplió todo lo que es el conocimiento bacteriano y de microorganismos, no solo bacterianos. Entonces, pudieron encontrar qué microorganismos ocasionaban ciertas enfermedades, pudieron elaborar vacunas, ¿no es cierto? Entonces, fue un descubrimiento muy grande, y ya en nuestra actualidad, en el siglo XX, pues hay muchas más posibilidades para poder detectar a los microorganismos. Después habíamos avanzado lo que era la célula, hicimos como un recordatorio al final de la clase, y habíamos visto que tenemos, la célula es la unidad fundamental de todo ser humano. Todos nuestros órganos están formados por un conjunto de células, y que las células teníamos dos tipos, recuerdan que eran las procariotas y las eucariotas. ¿Cuál era su principal diferencia entre ambas? La presencia y ausencia de núcleo. Las procariotas no presentan núcleo y las eucariotas presentaban núcleo. ¿Cuáles eran más grandes? Las eucariotas. ¿Cuáles son más complejas? Las eucariotas. ¿A qué tipo de célula pertenecemos nosotros, los seres humanos? Los animales pertenecen a la célula eucariota, las plantas también. ¿Cuáles son los principales microorganismos que presentan? Entonces, habíamos visto también la estructura de la célula. Habíamos visto que en la célula animal se dividen en dos, las células eucariotas, tenemos la célula animal y la célula vegetal. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambas? Que la célula vegetal presentaba pared celular, y la célula vegetal también presenta cloroplastos para hacer el proceso de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Y se acuerdan que yo les dije que nuestras células es del tipo de célula animal. ¿Por qué? Porque no presentamos pared celular. Si nuestras células presentaran pared celular, nuestra piel sería rígida, así como la de un tronco de un árbol, que eso es lo que le ayuda a la célula vegetal a darle esa forma que vendría, podríamos llamar así, a los árboles, porque les da esa dureza, ¿no es cierto? Y que la pared celular de la célula vegetal podía ser diferente, ¿recuerdan? En las plantas estaba principalmente formada por celulosa, y en los hongos por quitina. Entonces, después otra célula que tenía pared celular también es la de las bacterias, y estas las podíamos diferenciar, ¿se acuerdan que habíamos mencionado? En gram positivas y en gram negativas, y esto se debía principalmente ¿qué? A la capa de péptido glucano que presentaban en su pared celular. En mayor cantidad la presentan las gram positivas, y en menor cantidad las gram negativas. Había bacterias con pared diferenciada, ¿recuerdan? Es decir, aquellas que tenían mayor cantidad de ácidos grasos o ácidos micólicos en su estructura, que eran las micobacterias. También habíamos mencionado de las espiroquetas, recuerdan que estas tenían en su interior, en el espacio periplásmico, venía el flagelo, ¿no es cierto? Por eso tenían esa forma como espiral. Y aquellas que no presentan pared celular, como los micoplasmas. Entonces, habíamos visto también la forma que presentan las bacterias, las principales formas que eran los cocos, los bacilos, los espirilos, como filamentos, e inclusive podría haber la forma de
poco vacío. Entonces, eso para hacerles un recordatorio de que habíamos visto ya lo que era la estructura de las bacterias. Pues ahora vamos a ir viendo un poco sobre el crecimiento bacteriano. Es decir, cómo crecen estas bacterias, qué necesitan para crecer. Hay dos términos muy importantes que ustedes tienen que saber y conocer, que es el término in vitro y el término in vivo. Cuando nosotros hablamos del término in vitro, hablamos cuando nosotros hacemos los cultivos en un laboratorio, es decir, en una placa Petri, en una caja de vidrio donde tiene un medio de cultivo que ayuda al crecimiento de ese microorganismo. E in vivo es cuando desarrolla en el organismo de un ser vivo, es decir, ya sea en el organismo de un ser humano, en el organismo de algún animal o en el organismo de alguna planta. Entonces, eso es un crecimiento in vivo. E in vitro es lo que nosotros hacemos, como se puede decir como. Ahora, las bacterias, cuando las bacterias infectan nuestro organismo, ellas tienen que encontrar el ambiente apropiado para poder desarrollarse, es decir, nutrientes que le provean los requerimientos necesarios para que ella pueda aumentar en cantidad, ¿no es cierto? Y quedarse ahí en ese sitio donde está causando. Entonces, la cultivamos a esas bacterias in vitro, es decir, en el laboratorio. ¿Cuáles son los principales requerimientos que necesitan las bacterias para poder desarrollar en un medio? Uno de esos es el carbono, y dependiendo de cómo utilizan, o dependiendo cómo requieren el carbono, se dividen en autótrofas o litotróficas, que vendría a ser uno de los términos. ¿Por qué se llaman autótrofas? Esto es dependiendo de cómo utilizan el carbono. Se llaman autótrofas porque van a utilizar el dióxido de carbono, es decir, el CO2, que así lo conocemos su fórmula, ¿no es cierto? El dióxido de carbono, CO2, como su única fuente de carbono. Es decir, solo de ese CO2 van a utilizar el carbono. Esas son autótrofas. ¿Y para qué lo van a utilizar el carbono del CO2? Para sintetizar a partir de ese carbono lo que vendría a ser los esqueletos carbonados que ellas necesitan para todos sus procesos metabólicos orgánicos. Cuando hablamos de metabolismo, es decir, de síntesis, y también al proceso de degradación. Las bacterias son como un ser humano que necesita, como un ser vivo que necesita, ¿no es cierto?, nutrirse para poder desarrollarse y crecer. Entonces, eso, en ese caso, la fuente de carbono que necesitan para crecer, los que son clasificadas como autótrofas, la van a utilizar a partir del dióxido de carbono. Y tenemos las otras que vendrían a ser las heterótrofas u organotróficas, donde la fuente de carbono la van a obtener de diferentes compuestos orgánicos y no solamente del CO2, es decir, la pueden obtener de azúcares como ser la glucosa, la lactosa, sacarosa, maltosa, entonces de otros compuestos orgánicos. No se olviden también que nosotros llamamos compuestos orgánicos a todos aquellos compuestos que en su estructura o en su composición tienen moléculas de carbono. Entonces, todo compuesto orgánico es aquel que en su composición tiene moléculas de carbono. Ahora, ¿qué más necesitan las bacterias para crecer? Necesitan el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono ya no es como el que necesitan para nutrirse, sino el dióxido de carbono lo necesitan en su atmósfera, donde nosotros lo vamos a incubar. Es decir, van a utilizarlo como algunas bacterias para desarrollarse, necesitan que nosotros le aumentemos en cierta cantidad este componente, que es el dióxido de carbono. Este componente, que es el dióxido de carbono, a nivel, como dice aquí, atmosférico. Es decir, nosotros, por decir, tenemos una estufa, ¿no es cierto? Esta es la estufa, y aquí metemos nosotros nuestras cajitas PET. Entonces, cuando nos referimos a ambiente atmosférico, es la atmósfera que le vamos a dar de incubación.
esa atmósfera tiene que tener CO2 para que estas bacterias puedan crecer. Si no tienen ese CO2 atmosférico que le aumentamos, a veces las bacterias no desarrollan. Otro de los requerimientos, ya vamos viendo carbono, dióxido de carbono, ¿no es cierto? Ahora, otro de los requerimientos atmosféricos también que necesitan las bacterias para poder desarrollarse es el oxígeno. ¿Se acuerdan que ayer habíamos mencionado estos términos? Aerobia y anaerobia, ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces, y aquí tenemos las aerobias, que les había mencionado ayer, que podían ser obligadas o estrictas. Es decir, las aerobias obligadas o estrictas son aquellas que sí o sí necesitan un ambiente con oxígeno para poder crecer. Porque si ustedes le disminuyen el oxígeno, esa bacteria no va a desarrollar. Ahora teníamos las anaerobias obligadas, que son aquellas que también tienen que darles un ambiente libre de oxígeno, es decir, que no haya que no entre nada de oxígeno, porque en este caso el oxígeno es tóxico para esa bacteria, y si nosotros la incubamos en un medio con oxígeno, pues la bacteria se va a morir y no va a crecer. Y había el otro término, que era de las facultativas, que eran, que les había mencionado, que podían tener la capacidad de crecer en pequeñas cantidades, en pequeñas presencias de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, porque tienen esa facultad. Luego tenemos las que llamamos microaerófilas. ¿A qué se refiere ese término? Todos estos términos que estamos mencionando, aerobias, anaerobias y microaerófilas, son referidas a cómo necesitan estas bacterias oxígeno o no para poder desarrollarse. Las microaerófilas son aquellas bacterias que se les baja un poquito la cantidad de oxígeno para poder desarrollar. Entonces, esas se conocen como microaerófilas. Ahora, otro de los elementos que requieren también las bacterias para poder desarrollarse es el nitrógeno. No se olviden que hemos visto carbono como fuente atmosférica, el CO2, dióxido de carbono y el oxígeno, ¿no es cierto? Como nutriente, el nitrógeno, que si ustedes que han visto lo que es la parte de química, ¿no es cierto? Saben que el nitrógeno es uno de los componentes que está en los ácidos nucleicos, está en las proteínas. Entonces, de esa, nosotros le podemos agregar al medio de cultivo, qué sé yo, algún tipo de proteína, albúmina, al medio de cultivo, que es una proteína, que esa le va a proveer el nitrógeno que necesita la bacteria para poder desarrollarse. Entonces, esa es una también de los elementos que necesita la bacteria y que nosotros le tenemos que proveer, si lo hacemos en un cultivo in vitro, para que esta bacteria pueda crecer. Generalmente los microorganismos utilizan el amoníaco, NH3, ¿no es cierto?, de nitrógeno. Y otros poseen la capacidad de producir ese amoníaco también a partir de las aminas, a partir de los aminoácidos. No se olviden que la unión de los aminoácidos son los que van formando a la proteína, ¿no es cierto? Otras bacterias también pueden tener la capacidad de metabolizar lo que debería ser el nitrato a nitrito, y de esa forma pueden obtener también su fuente de nitrógeno para poder desarrollarse. Otros requerimientos u otros elementos que puedan necesitar también para su desarrollo, las bacterias, dependiendo obviamente del tipo de bacteria, puede ser que necesiten azufre, algunas necesitan fósforo, hierro, magnesio, y generalmente estos elementos que los tenemos como otros, los utilizan, se puede decir, como coenzimas para sintetizar otros tipos de metabolitos que van a necesitar las bacterias. Es decir, que si no hubiera, puedo decir, el magnesio, no se llevaría a cabo cierto tipo de reacción que pueden hacer las bacterias para obtener alimentos. Por eso es que dice que estos de acá, estamos mencionando, se los utiliza como coenzima.
Porque si ustedes han visto, a veces sí pueden tener aquí un componente, ¿no es cierto? Aquí tienen otro componente que da la reacción, y aquí en medio a veces tienen así cuando hacen sus procesos de reacción. Y aquí pueden tener así el magnesio. ¿No es cierto? Entonces, ese magnesio, cuando ustedes ven así las reacciones, está actuando como una coenzima, y a veces lo que necesitan también las bacterias para poder crecer. Ya hemos visto entre elementos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son? Para que se acuerden, tenemos el carbono, tenemos el nitrógeno, tenemos otros como el azufre, magnesio, hierro, fósforo, que esos generalmente actúan como coenzima, y tenemos también la atmósfera, que generalmente utilizan el CO2, algunas, no todas, y el oxígeno. El oxígeno también dependiendo de la bacteria, no se olviden, algunas sí necesitan oxígeno, otras una baja tensión, y otras no necesitan oxígeno. Entonces, también para que las bacterias puedan crecer, nosotros tenemos que incubarla en un equipo que se conoce como estufa, que a la persona que le toca exponer lo que es equipo, pues tiene que poner la estufa, que es uno de los equipos principales que se necesitan en la parte de microbiología, porque es donde incubamos a las bacterias. Porque a las bacterias, para que desarrollen, le tenemos que proveer una temperatura. Por decir las que nos causan infección a nuestro organismo, generalmente son bacterias que desarrollan entre temperaturas de 35 a 37 grados centígrados, porque esa es la temperatura de nuestro organismo, ¿no es cierto? Entonces, esa misma temperatura requiere la bacteria cuando nosotros la incubamos in vitro. Temperaturas de 35 a 37 grados centígrados. Pero también hay bacterias que pueden crecer en otros rangos de temperatura, desde los 4 grados centígrados, algunas pueden crecer, hasta los 55 grados centígrados. Entonces, dependiendo del rango de temperatura en el que estas bacterias crecen, nosotros las podemos clasificar en bacterias criófilas, que van a ser aquellas que van a crecer desde 4 a 10 grados centígrados. Entre esas podemos tener como ejemplo a las pseudomonas, que pueden crecer en un amplio rango de temperatura. Crecen desde los 4 hasta los 42 grados centígrados. Tenemos las mesófilas. Estas son aquellas que crecen entre 37 a 40 grados centígrados, que es la mayoría de las bacterias crecen en esta temperatura, pero su temperatura óptima generalmente la mayoría es 37. Entonces, estas que crecen en este rango se las conoce como mesófilas. Luego tenemos las termófilas, que son aquellas que van a crecer arriba de los 55 grados centígrados, es decir, en temperatura más alta. Entonces, también esta es una de las características que nosotros tenemos que darle a la bacteria cuando la vamos a incubar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros incubamos a esa bacteria in vitro? Es decir, agarramos, sembramos la cajita Petri, ¿no es cierto? Y la llevamos a la estufa. ¿Qué va a ocurrir? Generalmente la mayoría de las bacterias crece en un tiempo de 24 horas. Nosotros, por decir, sembramos hoy a las 8 de la mañana, tenemos que observar nuestra plaquita sembrada mañana a las 8 de la mañana, a las 24 horas. En nuestro organismo, obviamente que las bacterias se van dividiendo, algunas se dividen cada media hora, algunas se dividen cada 2 horas, entonces eso ya es independiente de cada bacteria, ¿no es cierto? Pero, ¿qué ocurre durante el tiempo que ellas se van dividiendo? O van creciendo. Todo eso se conoce como metabolismo, que es el conjunto de reacciones, todas son bioquímicas, son reacciones bioquímicas, que se llevan a cabo en el organismo. Nosotros tenemos reacciones bioquímicas en nuestro organismo. Todo el tiempo nuestro organismo está realizando reacciones bioquímicas. Nuestras células se andan dividiendo constantemente. Entonces, igual, las células de las bacterias, que hemos dicho que son unicelulares, ¿no es cierto? Estas se van dividiendo. Entonces, van llevando su proceso metabólico. Y el metabolismo era, como les había mencionado anteriormente, el proceso de síntesis, que se las conoce como reacciones anabólicas, y el proceso de degradación, que se las conoce como reacciones catabólicas. ¿Qué resultados se obtiene de estas reacciones de síntesis y de degradación? Pues se obtiene un crecimiento, una reproducción
de, en este caso, de las bacterias, ¿no es cierto? Que estas van a ir aumentando en cantidad. Entonces, ese es el proceso metabólico. ¿Qué se da en un proceso metabólico? Se dan estas dos reacciones. Biosíntesis, reacciones anabólicas, y degradación, reacciones catabólicas. ¿Cuál es el producto? El crecimiento y la reproducción. Ese es el producto. Entonces, ¿no es cierto? Van haciendo todo este proceso metabólico con el objetivo de ¿qué? De ir perpetuando la especie, ir sobreviviendo. Y todas las bacterias, no solamente las bacterias, nosotros, nuestro organismo, ¿no es cierto? También necesitan de un aporte constante de energía, que es lo que nosotros conocemos como las moléculas de ATP, que generalmente se obtienen por el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Se obtienen las moléculas de ATP, que son las que proveen energía. Generalmente, este proceso metabólico va a empezar, en este caso que estamos hablando de las bacterias, este proceso metabólico va a empezar en un ambiente celular que está externo. ¿Cómo empieza? Con la destrucción o la hidrólisis de las macromoléculas, es decir, moléculas de gran tamaño. Las van destruyendo, las van hidrolizando, ¿con el fin de qué? De que esas macromoléculas se conviertan en micromoléculas, es decir, moléculas pequeñitas, para que éstas puedan atravesar las membranas plasmáticas, ¿no es cierto? O las paredes celulares, las diferentes capas de la célula. Hemos dicho que algunas tienen pared celular, que otras tienen, aparte, bueno, tienen la membrana citoplasmática, tienen la pared celular. Entonces, para que esas macromoléculas que estaban a nivel externo de las células, es decir, nosotros aquí tenemos la célula, ¿cierto? Y aquí hay elementos fuera, extracelular. Cuando hablamos de extracelular es todo lo que está fuera de la célula, esto es extra. Y todo lo que está dentro es intracelular. Entonces, estas moléculas se van hidrolizando, se van haciendo más pequeñitas, son macros, se van haciendo micromoléculas, ¿no es cierto? Para que puedan penetrar al interior de la célula. Eso lo hacen, pueden ser por medio de transporte pasivo, transporte activo, como ser, por decir, la glucosa, que habíamos dicho que aquellas bacterias que utilizaban la glucosa como fuente de carbono se denominaban heterótrofas, ¿recuerdan? Vimos hace un momento. Entonces, esas moléculas que están grandes por afuera y que la célula la necesita para nutrirse, como son las fuentes de carbono que hayamos visto, las fuentes de nitrógeno, entonces puedan llegar dentro de la célula para que ésta las pueda utilizar y hacer todo su proceso metabólico. Una bacteria puede producir ácido, habíamos dicho, a partir de diferentes hidratos de carbono, dependiendo si es autótrofa, si es heterótrofa. Podría ser autótrofa a partir del CO2, heterótrofa cuando va a otras fuentes de carbono, como ser glucosa. Y también va a utilizar lo que es las fuentes de nitrógeno, pues entonces en ese caso, ¿qué es lo que van a ir hidrolizando? Las proteínas, que son macromoléculas. Y para todo este proceso de síntesis y de degradación se necesita energía. Y esa energía, como que se provee a las células, como moléculas de ATP, adenosín trifosfato, ¿no es cierto? Estas moléculas de ATP. Dependiendo de cuál es el proceso que utilizan en su metabolismo para obtener energía las bacterias, podemos tener los procesos, o se pueden denominar los procesos como fermentación, como la respiración, que va a ser lo que van a necesitar estas bacterias. Cuando se lleva a cabo la fermentación, ¿cómo ocurre ese proceso de fermentación en el proceso del metabolismo? Generalmente la fermentación se da o se lleva a cabo en ausencia de oxígeno, es decir, producen fermentación aquellos microorganismos que para
su proceso metabólico no necesitan oxígeno, o para crecer en este caso no necesitan oxígeno. Entonces, cuando no necesitan oxígeno, lo que se lleva a cabo es la fermentación. ¿Y cómo obtienen la energía por este proceso de fermentación? Su principal medio para obtener esa energía se da gracias a la fosforilación. A nivel de un sustrato, es decir, de algo que les va a proveer esa energía, después de que hay la fosforilación a nivel del sustrato, se forma lo que vendría a ser el ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico se da en el proceso de lo que se conoce como la glucólisis, que es un proceso metabólico en el cual se pueden obtener moléculas, o la bacteria en este caso puede obtener energía para producir todo su proceso de síntesis y degradación. Ese proceso de la glucólisis, cuando ustedes lleven la parte, no sé si ya han llevado la parte de bioquímica, creo que así la tienen ustedes la materia, van a ver todo lo que es el ciclo de Krebs con mayor detalle, van a ver el proceso de la glucólisis. No se olviden también que así como ayer vimos la terminación asa, que les dije que era para las enzimas, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven esta terminación lisis, significa que se está algo destruyendo. En este caso, o degradando. Glucólisis, entonces es la lisis, la destrucción de la molécula de la glucosa, ¿ya? Que se va a ir degradando esa glucosa para formar moléculas que le den energía a la bacteria. Porque la glucosa, no se olviden que está formada su estructura por moléculas de carbono. Entonces, una molécula orgánica. Otra forma ya de proceso metabólico es la respiración. En este caso, implica otro tipo de vías, y en este caso sí necesita oxígeno, ¿no es cierto?, para llevarse ese proceso metabólico. Entonces, las que la hacen sin oxígeno se lo conoce como fermentación, y las que utilizan el oxígeno, su proceso metabólico es como respiración. Entonces, hay la respiración aeróbica. Aquí en este caso el oxígeno es el que acepta es el aceptor final de los electrones. Tenemos la anaeróbica, en la que actúa, en este caso es una molécula inorgánica, es decir, que no tiene moléculas de carbono en su estructura, va a ser el que va a actuar como aceptor de esos electrones que se van a formar en esas reacciones que se van a ir dando, que van perdiendo electrones cuando van degradándose la sustancia. Y para degradar en este caso, en el proceso de respiración, para degradar a la glucosa, estas bacterias que utilizan ese proceso metabólico de respirar para la producción del ácido pirúvico, la de enter-Doudorow y la vía de la hexosa monofosfato, o lo que se conoce como vía de la pentosa. Aquí no les voy a entrar mucho en detalle, solo que aquí es el proceso de degradación de la glucosa. Todas, miren, es degradación de la glucosa. Cualquiera de las vías es degradación de la glucosa. Entonces, ¿por qué esto? Cuando ustedes lleven la parte de bioquímica, lo van a ver con mayor detalle, porque es todo un proceso. Aquí solamente lo nombramos. Es todo un proceso de reacciones que se van dando con diferentes enzimas que van actuando en cada proceso y van degradando el azúcar, en este caso, el carbohidrato, en este caso, que es la glucosa, para que vayan liberando en todo ese proceso de degradación que se va dando, en todo ese círculo de degradación que se va dando, vayan liberando moléculas que le provean energía, en este caso, a la bacteria, ¿ya? Ahora, ya hemos visto qué necesita la bacteria, ¿no es cierto?, para poder desarrollarse. Como nutriente, así recapitulando, como nutriente, carbono, y dependiendo de dónde utilizan el carbono, podrían ser autótrofas y heterótrofas. Nitrógeno es otro de los elementos que necesitan. Otros elementos que van a actuar como coenzimas en las reacciones que se van produciendo, tenemos el magnesio, hierro, fósforo, azufre.
Después teníamos el ambiente que se le va a proveer a esa bacteria, es decir, la atmósfera. Es como cuando hablamos de ambiente, ¿a qué nos referimos? Por decir, ustedes entran a su cuarto, ¿no es cierto? Y si no tienen aire acondicionado, van a estar en un ambiente con calor, ¿no es cierto? Ese es un ambiente caliente. Entonces, ustedes tienen aire acondicionado, encienden el aire y el ambiente refresca. Entonces, el ambiente que nosotros nos referimos a la bacteria, a la atmósfera, es proveerle de oxígeno, en este caso, o no, si necesitan o no, y también lo que vendría a ser el dióxido de carbono, que algunas bacterias lo necesitan y otras no. Y otra cosa igual que habíamos mencionado, la temperatura, ¿no es cierto? Es algo también muy importante para el desarrollo de la bacteria. Ahora vamos a ir viendo, ya, una vez que le hemos proporcionado todo eso, nutrientes y ambiente y temperatura a la bacteria, cómo se va dividiendo la bacteria cuando nosotros la dejamos incubando las 24 horas para poder observarla al día siguiente. Generalmente, ¿se acuerdan cuando habíamos visto ayer en el cuadro? Y a ver, voy a volver un poco más para atrás para que vean dónde estábamos, dónde habíamos visto eso. Aquí habíamos visto que las procariotas, que es a las cuales pertenecen las bacterias, se dividen de forma asexual por fisión binaria, ¿cierto? Entonces, para que vean qué es lo que hemos visto ayer. Aquí vamos a ver que la división bacteriana se hace por fisión binaria. ¿Por qué decimos fisión binaria? Si ustedes, yo les decía, imagínense que esta es la bacteria, es un coco, entonces esta bacteria se va estirando, ¿es cierto? Se va haciendo más delgada la parte del centro, hasta que se rompe y se divide en dos. Eso es fisión. Aquí se hizo una fisión y se dividió. Luego, ¿qué pasa? Esta vuelve a pasar por lo mismo y así se van multiplicando. De esta que era una salen dos, de esta que eran dos salen otras dos, ya son cuatro, de estas otras van a salir otras dos, ¿no es cierto? Van saliendo, y ya cuántas tenemos, tenemos 2, 4, 6, 8, y así se van dividiendo, 8 más las dos que teníamos acá 12, más estas dos que teníamos acá 14, más la que se inició tenemos 15, entonces así se van dividiendo, y de estas van a ir dividiendo 2, 2, 2. Entonces, eso es lo que, así es como se dividen generalmente las bacterias. Y esto se denomina tiempo de generación, es decir, el tiempo que necesita la bacteria para aumentarse en cantidad. Ese tiempo que necesita cada bacteria para aumentar en cantidad, un momentito, ¿ya? Ese tiempo que necesita cada bacteria es diferente. Hay algunas bacterias que pueden dividirse en minutos, es decir, en minutos pueden haber un montón, y otras que necesitan horas para poder aumentar en cantidad. Eso es variable dependiendo de cada bacteria. Lo mismo si hablamos de otros tipos de microorganismos, de los parásitos, de los hongos, de división. En este caso estamos hablando de división bacteriana. Ahora, las bacterias, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que para desarrollarse en el laboratorio, que es lo que nosotros conocíamos como in vitro, se deben sembrar de cultivos que posean las sustancias necesarias y los nutrientes necesarios para que esa bacteria pueda crecer, pueda hacerse esa división bacteriana, para que nosotros podamos observar a las 24 horas la formación de colonias en la superficie de ese medio de cultivo. Entonces, todo esto se le tiene que proveer en el medio de cultivo. Hay algunas que necesitan, que no son muy exigentes,
y con los medios de cultivos que manejamos en la mayoría de los laboratorios van a poder desarrollarse. Pero hay otras que son de exigentes, que necesitan nutrientes especiales, que si ustedes no se los aplican al medio de cultivo, la bacteria no va a crecer, ¿ya? Entonces, eso es muy importante con respecto a los medios de cultivo. Era como les decía, acá. Algunos van a crecer en un medio muy sencillo, con lo necesario, un caldo que uno prepare en el laboratorio, van a crecer, y otras van a necesitar nutrientes como ser suero, como ser proteínas especiales, como ser sangre, como ser cisteína, cistina, azufre, fuentes de sales biliares. Entonces, dependiendo de las exigencias de cada uno. Las bacterias que van a crecer en esos medios usuales, es decir, los sencillos, se las denomina como no exigentes, y las que necesitan mayor cantidad de sustancias o requiere que ese medio se enriquezca con nutrientes más especiales, se las conoce como bacterias exigentes. Ahora, los medios de cultivo que nosotros manejamos en el laboratorio pueden ser líquidos, sólidos o semisólidos, ¿ya? Son los medios de cultivo. Líquidos, sólidos o semisólidos. Son las tres consistencias, le vamos a decir, que pueden tener los medios de cultivo. Una vez los medios de cultivo se siembran, entonces nosotros tenemos que incubar, habíamos dicho, en una atmósfera que posea, ¿no es cierto?, la concentración de oxígeno adecuada para el tipo de bacteria que nosotros estamos sospechando que está causando la infección. También así la temperatura. Esto era lo que habíamos visto anteriormente cuando dijimos atmósfera, necesitamos oxígeno, si lo necesita o no lo necesita. Las que tienen oxígeno aerobias, las que no necesitan oxígeno anaerobias. Otra de las características es la temperatura. Como les había mencionado anteriormente, la mayoría de las bacterias crecen entre una temperatura de 35 a 37, que es la que corresponde también a nuestro cuerpo. Vuelvo a repetir, si ustedes tienen una infección urinaria, una infección de la garganta, ¿no es cierto?, un proceso de diarrea, obviamente que esas bacterias generalmente se las incuba a temperatura de 35 a 37, ¿por qué? Porque en esa temperatura se estaban reproduciendo en nuestro organismo. Entonces, no les podemos dar una temperatura de 5 grados, porque nuestro organismo no está a los 5 grados. No le vamos a dar una temperatura de 45 grados, porque nuestro organismo no está a esa temperatura, ¿no es cierto? Entonces, generalmente las que nos causan infección a nosotros crecen en esos grados de temperatura. ¿Qué van a detectar en los cultivos? Cuando nosotros hablamos de cultivos, ¿qué ven ustedes en un cultivo? El crecimiento bacteriano. Ustedes lo observan, ustedes lo miran, ustedes lo pueden ver, el crecimiento bacteriano. ¿Por qué? Si es en un medio líquido, generalmente los medios líquidos son de un aspecto transparente, cuando están sin cultivo bacteriano, son de un aspecto transparente. Y cuando es el cultivo es líquido, generalmente este se va a enturbiar, es decir, va a adquirir una turbidez. Y en los sólidos vamos a ver la formación de las colonias, es decir, vamos a ver cómo van a crecer las colonias en la superficie del medio. La mayoría de las bacterias que nos causan infección a nosotros, los seres humanos, la gran mayoría crecen de 18 a 24 horas y algunas hasta 48. ¿Cuáles nos ampliamos hasta 48 generalmente? Es decir, 2 días de incubación. Las bacterias que son de tipo anaerobio. Por decir, cuando nosotros incubamos una bacteria, a las 24 horas podemos ir a abrir la caja y observar la formación de colonias. Pero cuando nosotros sospechamos que la bacteria que está causando la infección es una bacteria del tipo anaerobia, es decir, aquellas bacterias que no necesitan oxígeno y que cuando están en contacto con el oxígeno se pueden morir, esas las tenemos que ver a las 48 horas. Recién ir a abrir la caja a las 48 horas. ¿Por qué? Porque a veces son un poquito más de crecimiento lento, y si nosotros vamos y abrimos la caja a las 24 horas, podemos frenar el crecimiento porque de alguna forma va a entrar en algo de contacto con el oxígeno.
Entonces, por eso la dejamos a las 48 horas para poder observar su morfología. Para identificar las bacterias que nosotros las aislamos en los cultivos, tenemos que clasificarlas por su morfología. No se olviden esto, ¿cómo hacemos? La clasificamos por la morfología. ¿Qué tipo de tinción agarran? De acuerdo a la tinción de Gram. ¿Qué tipo de respiración o qué necesidad de oxígeno tienen? Y por sus exigencias nutritivas. Morfología, ayer les pregunté, también vimos en la clase, es cómo lo vemos nosotros, cocos, bacilos. ¿Y esto dónde lo vamos a ver? Cuando ustedes hagan una tinción. Porque no pueden ustedes, por decir, en un medio de cultivo van a observar una colonia y van a decir es un coco. No, nosotros agarramos, tenemos una placa de vidrio, imagínense que este es un portaobjeto, ¿no es cierto? Hacemos el extendido de nuestra muestra, aquí hacemos un extendido, y hacemos el proceso de tinción de Gram, que es lo que les decía, cristal violeta, lugol, alcohol acetona, fucsina, y le vamos a observar al microscopio. Nosotros observamos coco, ¿no es cierto?, teñidos de violeta, así coquitos. Vamos a decir que son cocos Gram positivos, pero lo vamos a observar así. Pero si nosotros vemos, por decir así, ¿alguien me puede decir cómo lo clasificarían esto? ¿Cómo se llamaría esto de acá? Este decimos un coco Gram positivo. ¿Y este cómo le dirían? A ver, ¿alguien? Gram negativo. ¿Pero qué forma tiene? Bacilo Gram negativo. Bacilo Gram negativo. ¿Y este? Coco Gram. Cocos Gram positivos, ¿no es cierto? Entonces, y eso nosotros lo vamos a ver en una tinción, ¿ya? En la tinción ustedes pueden ver entonces, ¿qué cosa pueden ver en la tinción? La morfología y su característica de qué colorante retiene la bacteria, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes vean una tinción de Gram al microscopio, ustedes van a decir cocos Gram positivo, bacilos Gram negativo, o bacilos Gram positivo, cocos Gram negativo, porque pueden haber de ambos. Entonces, eso es lo que ustedes ven en una tinción de Gram. Ahora, el tipo respiratorio, obviamente hemos dicho que si ustedes incuban a la bacteria en un medio con oxígeno va a ser aerobia, ¿no es cierto? Pero si la bacteria ustedes la incuban en un medio sin oxígeno es anaerobia. Ahora, ¿cómo nosotros, de qué tipo de muestra nosotros podemos incubar para una bacteria anaerobia, una bacteria que no necesita oxígeno, que si está en presencia de oxígeno se va a morir? Por decir, si a nosotros nos llega al laboratorio una muestra de orina en un frasquito, y que ustedes saben han llevado una muestra de orina cuando han hecho sus análisis de laboratorio aquí en la universidad, ¿no es cierto? Les han dicho traigan su muestra de orina, traigan muestras desinfectales, y ustedes ¿qué hacen? Las recolectan en presencia de oxígeno porque van al baño, orinan, lo llevan. Si a ustedes le dicen de esta muestra quiero que me haga un cultivo porque sospecho una bacteria anaerobia, no, esa muestra no sirve. ¿Por qué? Porque ya estaba en contacto con oxígeno. ¿Cuáles son generalmente las muestras de las cuales nosotros podemos tal vez rescatar alguna bacteria anaerobia? Todas aquellas muestras que generalmente son por punción. Por decir, si hay un acceso, ¿no es cierto? Hay un acceso sobre la piel, qué sé yo, en las piernas, en las axilas, entonces, y se sospecha que es una bacteria anaerobia, pues se debe hacer una punción con una jeringa estéril y aspirar la muestra. Tapar inmediatamente la jeringa y llevar, o si están en ese momento con sus medios de cultivo al lado, y sembrar rápidamente, lo más rápido que se pueda, y llevar a incubar. Entonces, todas las muestras que son por punción son las muestras más óptimas para rescatar las bacterias. Todas aquellas muestras que ya han estado en contacto con oxígeno, no se pueden aislar las bacterias anaerobias porque obviamente la bacteria se muere en contacto con el oxígeno. Entonces, con esa forma nosotros podemos clasificar.
¿Y cómo le diríamos? Por decir, aquí es un ejemplo, miren, diríamos, es un bacilo gram negativo aerobio. O puede ser anaerobio facultativo cuando hemos dicho que puede crecer en un medio con pequeñas disminuciones de oxígeno. ¿Por qué decimos no es por un lado? Porque si volvemos al dibujo de acá, ustedes lo ven que está completamente lleno, ¿no es cierto? El bacilo. Cuando a veces nosotros observamos, por decir este es un bacilo, no siempre se puede lograr ver en el microscopio, pero a veces podemos observar bacilos así, con un halo más transparente en su centro, que es decir, un halo que no se ha teñido con la tinción de grano. Entonces aquí nosotros decimos, este es un bacilo gram positivo, porque es violeta, es porulado. ¿Por qué? Porque tiene una espora en su interior. Ese halo que ustedes ven ahí transparente es una espora. Entonces es un bacilo gram positivo, es porulado. Ya por eso aquí dice no es porulado, porque si fuera este que estamos mirando al microscopio, no tiene una espora en su interior, ¿no es cierto? No tiene ningún halo blanquecino en su interior. Ahora, a partir de esta clasificación, que generalmente esa tinción de grano es lo primero que hacemos cuando nos llega una muestra al laboratorio, entonces podemos ir viendo, o más o menos nos vamos a dar cuenta en qué medio de cultivo va a necesitar esa bacteria para poder crecer, ¿ya? Porque eso nos ayuda. Cuando hablamos de crecimiento y de reproducción, hablamos de crecimiento al aumento de la cantidad de los constituyentes y estructuras que están celulares que tiene este microorganismo. La mayoría de los microorganismos van a crecer a su célula es por división celular, lo cual va a ir determinando, como hemos visto, el aumento del número de células, ¿no es cierto? Esta multiplicación de células va a ser la consecuencia del crecimiento de estos organismos que después nosotros vamos a poder observar en un medio de cultivo en forma de una colonia. Es decir, este va a ir aumentando en cantidad, va a ir creciendo, se va a ir reproduciendo, y nosotros vamos a poder observar cuando haya una cantidad suficiente, nosotros lo vamos a poder observar en una colonia. Entonces, el crecimiento y la reproducción en lo que es la parte de las bacterias es lo mismo, se conoce, tiene el mismo significado, y como hemos dicho, el crecimiento de las bacterias generalmente es de tipo asexual, y es por división binaria, que es lo que les había mostrado, que es cómo se van dividiendo, que era esto, ¿no es cierto? Que esta es la que entró al organismo, o que está en un cultivo, y esta se empieza a estirar, se empieza a ser más larga, se empieza a presentar una invaginación en medio, es decir, se va haciendo más delgado en el centro, hasta que ésta se divide y llegan a formar dos células. Como les había mostrado anteriormente, estas células hijas vuelven a llevar el mismo proceso, pero ya de aquí de una salen dos, y de esta igual salen dos, de esas dos se van a seguir dividiendo, y así se va a ir multiplicando. Van a haber algunas diferencias con respecto a veces al crecimiento, obviamente, ¿por qué? Porque yo les había mencionado que algunas son muy rápidas, que en minutos ya empiezan a dividirse, y otras tardan pueden tardar varias horas en dividirse para que nosotros podamos después observar lo que vendrían a ser las colonias. Aquí en este gráfico vamos a ver que el crecimiento va aumentando de acuerdo a las horas, ¿no es cierto? Va aumentando el crecimiento, va una recta progresiva. Aquí estamos viendo lo que les había mencionado, que los tipos de generación van a variar. Los más rápidos se pueden multiplicar en 10 minutos, otros en 30, 60, y otros que pueden tardar hasta 24 horas, e inclusive hay algunas bacterias cultivo
de ciertos tipos de microorganismos, como la bacteria de la tuberculosis, del bacilo de Koch, que a veces los cultivos pueden tardar hasta 2 semanas en que nosotros podamos ver el desarrollo de una colonia. Los hongos, si hablamos de microorganismos, son más lentos todavía. Los hongos, algunos hongos, pueden tardar hasta 1 mes en desarrollarse y formarse una colonia que nosotros podamos observar. Entonces, todo eso va a depender del tipo de microorganismo. Hay una curva de crecimiento bacteriano, que la vamos a ver acá. Miren acá, esta es una curva. ¿Qué se refiere? Generalmente el crecimiento de las bacterias pasa por estos 4 puntos. Tenemos el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. ¿Qué ocurre? Aquí esta fase de acá, que es el punto A, se conoce como una fase de latencia o una fase adaptativa. ¿Por qué se llama fase de latencia o fase adaptativa? Porque ya sea que la bacteria ha ingresado en nuestro organismo o ya sea que la bacteria está incubada en un medio de cultivo, la hemos sembrado en un medio de cultivo in vitro, esa bacteria una vez está en nuestro organismo o está en el medio de cultivo, tiene que adaptarse a ese medio de cultivo, es decir, o a ese lugar donde está en nuestro organismo. Tiene que adaptarse al pH, tiene que adaptarse a la temperatura, tiene que adaptarse a los nutrientes, es decir, es como que llega y reconoce. Es como cuando ustedes van a un lugar nuevo, ¿no es cierto? Y primero se adaptan, es decir, primero, o cuando entran a la universidad o entran a un colegio nuevo, ustedes no llegan a veces y hacen amigos, ya, sino que se van adaptando a las nuevas normas, nuevas reglas que puedan haber en esos lugares. Entonces, lo mismo ocurre con la bacteria. La bacteria se adapta, primero analiza, primero ve, observa todo, se adapta, ve los nutrientes que hay, cuáles va a requerir, cuáles no va a requerir. Entonces, eso se llama fase de latencia o adaptativa que tiene todo microorganismo. Por decir, si ustedes han escuchado, cuando ahorita que estamos con lo del virus, ¿no es cierto? Que es lo que es, por todos lados se escucha, me imagino que todo el mundo ha escuchado, dicen los síntomas aparecen después de dependiendo de la variante con la que estamos, que ahora la Omicron es la que está más común, de 2 a 3 días de haber estado en contacto con una persona positiva. ¿Eso qué ocurre ahí? Nosotros estuvimos en contacto con una persona positiva, ya nos pasó el virus, entró a nuestro organismo y ese virus está reconociendo antes de empezar a poner los síntomas, ¿no es cierto? Se está adaptando a nuestro cuerpo para después empezar a producir los síntomas. Entonces, eso es lo que ocurre, esa es la fase de latencia. Ahora viene esta otra fase, que vemos acá, que es la B, que es la que se conoce como exponencial o logarítmica. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la bacteria ya reconoció en nuestro organismo, ya reconoció en el medio de cultivo, ya se adaptó y empieza a utilizar todos los nutrientes que hay en ese medio ambiente donde está. Vamos a referirnos específicamente a un medio de cultivo in vitro, ¿ya? Entonces, en un medio de cultivo in vitro, es decir, en una plaquita, y en esta placa, ¿cierto? La bacteria empieza a crecer, crece. ¿Por qué? Porque en este medio tiene todos los nutrientes que necesita, tiene el carbono, tiene el nitrógeno, tiene el fósforo, el azufre, todo lo que necesita está en este medio. Entonces, todo lo va ocupando, lo utiliza, se lo come, vamos a decir todo, y empieza a crecer. Entonces, esa es la fase exponencial, cuando ya empieza a utilizar todo y empieza a aumentar en cantidad. Después viene esta otra fase, que es la fase estacionaria. Aquí ya ha disminuido los nutrientes, entonces ya no siguen multiplicándose, van quedando las colonias que se han formado. Se forman las colonias, ahí están las colonias, se han formado, porque ya utilizó los nutrientes, entonces ya se desarrolló. Ahí queda, ya no crece más. Terminaron las 24 horas y ya desarrolló todo lo que tenía que desarrollar. Luego, en esta caja Petri, viene esta última fase, que ustedes la ven que ya va hacia abajo, ¿no es cierto?
que se llama la fase descendente, decreciente o de muerte. ¿Qué ocurre acá entonces? Bueno, como la bacteria se consumió todos los nutrientes que habían acá en este medio de cultivo, ya se lo comió todo, ya no tiene de dónde nutrirse más, entonces, ¿qué hace? Empiezan a morir. ¿Por qué? Porque ya no hay que les provea energía, ya no hay que les provea para su metabolismo, ¿no es cierto? Para todos sus procesos que necesita de síntesis y degradación, ya no hay, ya se lo consumieron todo. Entonces, ¿qué les queda? Empiezan a morir. Y esto se va determinando en horas. Algunas pueden tardar más tiempo, otras menos tiempo, pero son generalmente las fases que pasan, como dice acá, en un cultivo in vitro. ¿Por qué les decía que nos íbamos a referir precisamente más que todo al cultivo in vitro? Porque in vivo, en nuestro organismo, ella va a seguir creciendo si nosotros no le damos ¿qué? Un tratamiento antibiótico para frenar su desarrollo de esa bacteria, ¿no es cierto? Ella no va a entrar en una fase estacionaria, en una fase de muerte. ¿Por qué? Porque en nuestro organismo le seguimos proveyendo de nutrientes, porque nosotros seguimos comiendo, ¿no es cierto? Aunque estemos, si estamos muy mal, que nos colocan sueros nutritivos para que podamos tener energía si no podemos comer. Entonces la bacteria se sigue alimentando, entonces la bacteria en nuestro cuerpo sigue creciendo. Entonces por eso es que esto es lo que ocurre, como decimos acá, in vitro. ¿Ya? In vitro, aquí. In vitro. Bueno, esto es lo mismo que les he explicado, la fase de latencia, la fase exponencial, la fase estacionaria, lo mismo que hemos hablado en el cuadrito. Ahora vamos a entrar a hablar un poquito más sobre los medios de cultivo para que ustedes vean, ¿ya? Por decir aquí, vamos a ver, ¿no es cierto? Que hemos dicho que los cultivos, el medio de cultivo, nosotros tiene que tener carbono, tiene que tener nitrógeno, que son los principales, y después podrían haber estos otros elementos que ayudan para que la bacteria, ¿qué cosa? ¿Para qué son estos medios de cultivo que nosotros mencionamos? Todo esto es in vitro. Cuando hablamos de medio de cultivo es in vitro, ¿ya? ¿Para qué? Para fomentar el crecimiento, para que se ocurra todo esto de acá que hemos mencionado, para que haya la fase exponencial, ¿cierto? Y podamos nosotros ver las colonias. ¿Para qué le proveemos esto también? Para que se faciliten las reacciones bioquímicas. Hemos dicho que el magnesio, que el fósforo actúan como coenzimas de las reacciones, ¿no es cierto? Entonces, para facilitar sus reacciones bioquímicas y se puedan dar los procesos que de síntesis y de degradación del proceso metabólico de la bacteria. Entonces, esos dos son los puntos principales que nosotros le proveemos con estos elementos en el medio de cultivo. Ahora, ¿por qué está formado un medio de cultivo? ¿Qué constituye un medio de cultivo que nosotros estamos mencionando? Una de las principales sustancias que forma parte del medio de cultivo es el agar. El agar generalmente está formado o está producido a partir de algas. O sea, generalmente es un proceso de algas, es un elemento producido por algas, un compuesto, que lo que hace es que darle esa solidez al medio de cultivo. Un medio de cultivo es como una gelatina, para que se lo imaginen así. Es idéntico, similar a una gelatina. Entonces, la gelatina, ¿qué tiene para solidificarse? Tiene un elemento, ¿no es cierto?, que permite que la gelatina se solidifique en un medio frío. En este caso, en los medios de cultivo que nosotros manejamos en el laboratorio, este agar no se hace líquido cuando lo dejamos a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros le colocamos mucho más de esta sustancia que es el agar, que es lo que va a ayudar a que ese medio se solidifique, o es un agente gelificante, es como un gel que es a base de algas, ¿ya? Entonces le colocamos ese polvo para que ese medio sea sólido, pero es similar a lo de una gelatina. Después va a tener extracto en su composición, puede tener extractos también en medio de cultivo, que generalmente son concentrados que tienen en todo el polvo, que está deshidratado, que pueden ser obtenidos ya sea de órganos como el hígado, como el riñón, o puede ser inclusive el suero, que está deshidratado, y eso también se le puede colocar a los medios de cultivo, que son los extractos.
Se le coloca también las peptonas. ¿Y qué son las peptonas? Son productos que tienen en su composición aminoácidos o proteínas, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que las proteínas le proveen ¿qué? Al medio de cultivo el nitrógeno, ¿no es cierto? Entonces de esas proteínas, de esas peptonas, adquieren el nitrógeno que necesitan las bacterias para poder desarrollarse de forma in vitro. Fluidos corporales. Pueden tener fluidos corporales también los medios de cultivo, como ser ¿qué? Como ser la sangre o plasma. Se le puede agregar a los medios de cultivo esta solución, fluidos corporales. ¿Qué más tiene un medio de cultivo? Tiene sistemas amortiguadores. ¿Qué son esos? Son aquellos que le van a ayudar a que ese medio de cultivo mantenga su pH en un determinado valor. ¿Por qué? Porque si nosotros le aumentamos el pH a ese medio de cultivo, la bacteria no va a crecer, o tal vez las reacciones que queremos ver de un tipo de bacteria no se va a poder producir, no vamos a poder ver el color de esa colonia que nos indica que está la bacteria. ¿Ya? Tenemos también indicadores de pH que están en los medios de cultivo. Cuando se produce una reacción, porque hemos dicho que la bacteria, para poderse dividir, va produciendo diferentes reacciones por su proceso metabólico, eso hace que vaya cambiando el pH. Y entonces nosotros podemos ver esa reacción que se produce, si hay una fermentación, si no hay la fermentación, con el cambio de colonias, del color de las colonias. Y eso lo vamos a ver más adelantito con las fotos que les voy a mostrar. Pueden tener agentes reductores también los medios de cultivo. ¿Para qué se añaden los agentes reductores? Se añaden generalmente para evitar el desarrollo de ciertos tipos o microorganismos que nosotros no queremos que crezcan en ese medio de cultivo. Agente selectivo, eso también para seleccionar cierto tipo de bacterias. Es decir, si nosotros agregamos, ¿cuál puede ser un agente selectivo? Por decir, le agregamos un antibiótico al medio de cultivo para inhibir el desarrollo de todas las bacterias gram positivas y que solo crezcan todas las bacterias gram negativas. Ese es un agente selectivo. Puede ser un tipo de antibiótico para que mate a todas las gram positivas y solo nosotros podamos observar las gram negativas. Hablando también de los medios de cultivo, habíamos visto que se clasificaban según su estado físico en medios líquidos, es decir, aquellos que el medio líquido no tiene agar, ¿ya? Esto que habíamos visto que tenían los medios de cultivo, el medio líquido no tiene agar, porque si le colocamos agar, ya ese es el agente gelificante, entonces tiene que ser como un caldo, ¿ya? Y generalmente estos medios líquidos se los conoce con el nombre de caldo. ¿Y para qué se los utiliza? Se los utiliza como medios de enriquecimiento. ¿Para qué? Para que aumente la cantidad de microorganismos que estén presentes en una muestra clínica. ¿Qué es una muestra clínica? Una muestra de sangre, una muestra de heces, una muestra de orina, una muestra de secreción bronquial, una muestra de líquidos cefalorraquídeos, todo eso es una muestra clínica. Entonces, nosotros colocamos esa muestra en un caldo, cuando hay poca cantidad de microorganismos, generalmente el caldo hace que aumenten en cantidad. Incubamos 24 horas y de ahí podemos hacer nuestra siembra en un medio sólido, ¿ya? Ahora los sólidos son aquellos que sí tienen este agar y tienen en bastante cantidad. ¿Para qué? Para que ese agar que está sólido no se haga más blandito, sino que esté sólido para que nosotros podamos realizar la siembra con un asa. ¿Un asa qué es? Un asa es como un material así, que viene aquí, es delgadito, y esto generalmente es de metal. Algunos vienen así, recto, que es asa, el hilo se conoce así, y hay otra que viene el asa calibrada con un redondito al final. Entonces, pueden ser de esas dos formas, las asas son de metales, y esas nosotros utilizamos para hacer la siembra. Este es un medio de cultivo, con esta asa nosotros depositamos la muestra ahí, y de ahí empezamos a sembrar. ¿Ya? Ese es un método de siembra. Entonces, tiene que ser sólido para que nosotros podamos hacer este movimiento con el asa y sembrar. Y es lo que nosotros llevamos a
a la estufa para poder observar. Y los semisólidos. Los semisólidos tienen agar, pero en menor cantidad que los sólidos. ¿Por qué? Para que tengan esa característica, perdón. Para que tengan esa característica de no ser tan sólidos, sino son medio blanditos. ¿Qué característica les diría? Así como la gelatina cuando se va deshaciendo de a poquito, ¿no es cierto? Que queda media blandita, eso es semisólido. ¿Y para qué se utilizan generalmente los medios semisólidos? Los medios semisólidos generalmente son los medios de transporte. El Stuart, que es el más común, el medio del Stuart, Kerry Blair también. Ahora, ese medio de transporte, ¿por qué se llama así de transporte? ¿Por qué le ponemos ese nombre? Porque ese medio nosotros lo utilizamos cuando, por decir, vamos a tomar la muestra a una casa, a una persona que no puede salir de su casa, tenemos que llevar la muestra al laboratorio. Entonces vamos y le tomamos la muestra en su casa a la persona y colocamos en esos medios de transporte semisólidos. Generalmente esos medios de transporte semisólidos vienen en tubo, no en placa, sino en un tubo. Ya, entonces aquí colocamos, tomamos, qué sé yo, con un hisopo de algodón, ¿cierto? Tomamos la muestra y lo colocamos aquí en el hisopo. ¿Por qué? Porque ese medio de transporte le provee los nutrientes necesarios y lo cerramos a la muestra clínica hasta que llega al laboratorio para ser sembrada en las cajas correspondientes de medios de cultivo. Una vez llega al laboratorio, se deposita la muestra en las cajas correspondientes y se siembra. Lo mismo se hace en todas. Es decir, para transportar de un lugar a otro hasta que lleguemos al sitio donde vamos a realizar. O en un laboratorio grande, por decir en los hospitales, no puede uno tomar una muestra y ya sembrar, tomar una muestra y ya sembrar. Entonces van entrando los pacientes que son para el área de microbiología y les van tomando las muestras a los pacientes y van colocando en los tubitos de transporte y una vez tienen cierta cantidad pasan al laboratorio para que empiecen a sembrar. Entonces, eso es el medio de transporte, ¿ya? Y son generalmente los sensores. ¿Cuál es la función? Según su función, es decir, según la función de los medios de cultivo. ¿Cómo se pueden clasificar? Se pueden clasificar en medios de apoyo, en medios nutritivos o básicos. Estos son los más simples. Los medios de apoyo son los más comunes, son los que no tienen muchos compuestos en su composición, es decir, tienen lo necesario que necesita la bacteria para poder desarrollar su carbono, nitrógeno y cierto otro elemento que necesitan directamente para crecer. No se complican más, son los medios más utilizados. Ahora, los medios enriquecidos, eso es según la función del medio de cultivo. Estos medios enriquecidos ya se les ha agregado en su composición, aparte del carbono, del nitrógeno, se les agregan otras sustancias, como por decir sangre, como por decir suero, como por decir vitaminas específicas, o más proteínas. Están enriquecidos, es decir, se les ha aumentado mayores sustancias. Tenemos también otros medios, entre los medios de enriquecimiento, por decir también el Taller Martin, que es un medio que se le ha agregado esta sustancia que es el isovitalex, que son listatina, vancomicina. ¿Para qué? Para inhibir el desarrollo de bacterias que puedan estar, o que están presentes en esa zona y que puedan estar como contaminantes, y lo que nos permite es aislar una bacteria en específico, que es la Neisseria gonorrea, causante de la gonorrea. Entonces, esos son medios de enriquecimiento, aquellos que se les han proporcionado sustancias para que puedan desarrollarse. Ahora, los medios selectivos. ¿Por qué se llama medio selectivo? Porque se les agregan sustancias que van a inhibir el desarrollo de otros microorganismos que nosotros no queremos que crezcan. Como se les puede agregar a estos medios selectivos colorantes, sales biliares, alcoholes, ácidos, antibióticos, para que se conviertan en medios selectivos. Por decir, el agar McConkie es un agar selectivo porque se le ha agregado un colorante, que es el cristal violeta,
y el cristal violeta inhibe el desarrollo de las bacterias gram positivas. Entonces, por eso se lo considera como un agar selectivo. Ahora tenemos los medios diferenciales. Esto es también según su función. Ahora, aquí en los medios diferenciales también se les agrega otras sustancias para que nosotros podamos diferenciar entre un mismo género o entre una misma familia de microorganismos diferentes tipos de especies, dependiendo de si utilizan o no utilizan cierto compuesto que hace que podamos nosotros diferenciar. Por decir, siguiendo con el ejemplo de la arma Concave, a ese medio que le dijimos que tenía cristal violeta, que por eso era selectivo, se le agrega también otra sustancia que es la lactosa. Y nos ayuda a ¿qué? A diferenciar entre el grupo de bacterias gram negativas, sobre todo el grupo de las enterobacterias, nos ayuda a diferenciar entre aquellas bacterias que van a fermentar esta lactosa y las que no la fermentan. ¿Cómo lo diferenciamos? Por el color de la colonia que se va a producir en el agar. Las que fermentan esta lactosa son lactosa positiva, se ven colonias de color rosada. Las bacterias gram negativas que no fermentan esta azúcar, es decir, la lactosa, son lactosa negativa y las colonias son de un color más transparente. Entonces, ¿nosotros qué podemos diferenciar acá? Entre las que son lactosa positiva y las que son lactosa negativa. Entonces, por eso se llaman también diferenciales. Ahora tenemos otros medios que se los conoce como medios de identificación. ¿Cuáles son esos medios de identificación? Porque nos ayudan a identificar diferentes tipos de especies de una familia. Y dentro de esos medios de identificación tenemos la galería bioquímica, o también entre la galería bioquímica que nosotros manejamos en el laboratorio entran el medio de cultivo que se conoce como TCI o Clear. Tenemos la urea, el zinc, el citrato y la lisina. Son los principales que nosotros utilizamos en la galería bioquímica como medio de identificación. Entonces, cada uno de esos va produciendo una reacción diferente y nos ayuda a diferenciar entre diferentes tipos de bacterias que forman parte de la familia Enterobacteriaceae. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando avancemos de la unidad de las enterobacterias. Ahí vamos a hablar con más detalle de lo que vienen a ser estos medios de identificación. Pero aquí podemos ver un ejemplo, miren. Este es este medio, el Clear, que también se lo conoce como TCI. ¿Ya? Aquí, ¿qué ocurre, por decir? Este es el TCI. ¿Por qué se llama así? Se llama así porque es triple sugar iron. Este es el color original. Este es el color original del medio de cultivo. Es decir, es así, color rojito. Estos tres que ven ustedes acá, el primero, cuando han sembrado la bacteria acá, era este color. Ahora, ¿por qué decimos que es un medio de identificación? Porque si ustedes ven acá, cada uno de estos tres es diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cada una de estas bacterias que están acá son diferentes y utilizan de diferentes formas a este medio que es el TCI. Nosotros decimos que aquí tenemos la glucosa. Y aquí, en el pico de flauta, tenemos la lactosa. Entonces, en el fondo tenemos glucosa y en el pico de flauta tenemos lactosa. Ahora, ustedes ven el tubo, es original, rojo, ¿no es cierto? Esta bacteria que ven que se sembró en el tubo de acá, utilizó ambos azúcares, la glucosa y la lactosa. Por eso es que está todo el tubo de color amarillo, porque se produjo un proceso de fermentación que hizo viral. Y si ustedes ven otro detalle acá, aquí que ven un espacio, ¿no es cierto? ¿Qué nos indica ese espacio? Que hubo producción de gas. Esta bacteria, aparte de que fermenta ambas azúcares, la glucosa y la lactosa, también es productora de gas. Ahora, en esta de acá, vemos que esta bacteria solo utiliza
la glucosa, es decir, que solo fermenta la glucosa, pero no así la lactosa, ¿cierto? Entonces ya vamos diferenciando. Y esta de acá vemos que está negro, y el pico de flauta está rojo. Esta bacteria, ¿qué produce? Produce sulfuro de hidrógeno. Por eso el sulfuro de hidrógeno se observa como un precipitado negro. Entonces, son diferentes bacterias que han sido sembradas en un mismo medio, en el mismo medio que es el PCI, pero que presentan diferentes características. Entonces, por eso es que dice que no sirven como medios de identificación. Y aparte de eso, también les he dicho que hay la enzima, la lisina, la urea, el citrato, ¿no es cierto? Que ya lo vamos a ver con mayor detalle cuando avancemos la parte del enterobacterio. Ahora también tenemos los medios de multiplicación, como el RHI, que es un medio líquido, que es un caldo, que ayuda para que las bacterias se multipliquen, que era lo que les decía. Generalmente los caldos, es decir, los medios líquidos, son para que podamos nosotros multiplicar la bacteria. Y los medios de conservación, también, según su función, hay los medios de conservación, que se utilizan para qué, esos se utilizan, como dice su nombre, para conservar cepas bacterianas. Pues decir, en la parte de microbiología, tenemos, como en todas las áreas del laboratorio, se debe hacer control de calidad. Entonces, el INLASA, que es el centro de referencia a nivel nacional, envía muestras bacterianas para que nosotros podamos hacer nuestros controles de calidad internos y también nos hacen controles de calidad externos. Entonces, en el control de calidad interno, mandan una cepa y nosotros la tenemos que conservar y replicar esa cepa para 30 días. Porque el control de calidad interno se hace todo el mes, todos los días. Entonces, se conserva en estos medios de conservación. Y se los lleva a congelar en la heladera y cada día se saca un tubito o un Eppendorf para hacer la replicación en un medio de cultivo. Y tenemos los de transportes que les había mencionado, que eran los que tenían características semisólidas, ¿no es cierto? Que ya les había mencionado que es para llevar la muestra de un lugar a otro. Los más reconocidos que tenemos es el Stuart y el Kerry Blair. Es muy importante decir que estos medios de cultivo lo utilizamos para el diagnóstico bacteriológico, ya que algunos medios de cultivo pueden tener no solamente una sola función, o clasificarse no solamente por una función, porque algunos pueden ser de enriquecimiento, otros pueden ser selectivos, otros pueden ser diferenciales al mismo tiempo, ¿ya? Es muy importante también que nosotros veamos en los medios de cultivo el pH, tiene que ser el pH necesario que esté en el medio de cultivo, porque si el pH varía en el medio de cultivo, puede ser que nosotros no veamos el desarrollo como nosotros queremos observar de las colonias o lo que nosotros conocemos que cómo desarrolla esas bacterias. En los medios de cultivo van a crecer las bacterias, vamos a ver por qué son inhibidas algunas bacterias, qué actividades enzimáticas se pueden observar para hacer una identificación presuntiva del tipo de bacteria y para obtener los cultivos puros. Vamos a ir observando acá ahora. Vamos a ir observando en estas diapositivas los medios de cultivo más comunes que nosotros utilizamos en el laboratorio. ¿Y por qué les digo yo caja Petri? Porque miren, esta es una cajita de vidrio, que generalmente es redonda, y esto que ustedes ven aquí de color rojo es el medio de cultivo. Este medio de cultivo es el que se conoce como agar sangre. ¿Qué tipo de función tiene este medio? Este es un medio enriquecido. Si estamos hablando, por lo que hemos mencionado anteriormente, que es la clasificación de los medios, ¿no es cierto? Este es un medio enriquecido. ¿Por qué? Porque se le ha aumentado a su composición sangre. Generalmente la sangre que se le agrega a este medio es la sangre de carnero. Es decir, una sangre de carnero al 5 al 10%. Cuando nosotros hacemos la parte práctica aquí en laboratorio, cuando hemos estado haciendo la parte presencial, nosotros preparamos este medio con sangre humana.
es decir, en el grupo del laboratorio se escoge a alguien y va y dona 5 ml, generalmente se agrega 1 ml de sangre por cada cajita PET. ¿Por qué? Porque la sangre del carnero tiene un poco más de costo, es más costosa, y ustedes saben que como en una universidad pública generalmente a veces no hay los recursos para hacer la compra de algunos insumos, entonces preparamos con sangre humana. Pero lo correcto es que estos medios de cultivo sean preparados con sangre de carnero. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, generalmente ya hemos estado en contacto con muchas enfermedades, generamos anticuerpos, aparte hacemos el consumo de antibióticos, y esas sustancias que están en nuestra sangre, anticuerpos, antibióticos, que puedan estar en circulación, pues no, a veces no podemos observar las características necesarias de las colonias producidas en este medio. Este medio generalmente maneja un pH de 7.3, como vemos acá, tiene que ser el pH óptimo. ¿Y cuál es la característica? Generalmente en este agar sangre crecen bacterias gram positivas como gram negativas, crecen todas, ¿ya? No es selectivo, pueden crecer las dos, gram positivas, gram negativas. ¿Qué es lo importante de este medio? Que nosotros podemos verla en hemólisis. Es decir, algunas bacterias, tanto de estas gram positivas como de estas gram negativas, tienen enzimas hemolíticas, es decir, enzimas que van a causar hemólisis en el agar sangre. ¿Por qué causan hemólisis? ¿Por qué está formada la sangre? Por glóbulos rojos, ¿no es cierto? Estos son nuestros glóbulos rojos que están en nuestra sangre. Entonces, aquí están en el agar sangre esos glóbulos rojos. Si la bacteria produce una lisis de estos glóbulos rojos, se va a producir un halo transparente alrededor de la colonia. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en esta agar sangre? Hemólisis. La hemólisis que producen las bacterias. Y se clasifican en 3 tipos. La hemólisis alfa, la hemólisis beta y la hemólisis gamma. La hemólisis alfa, ¿qué significa? Es una destrucción parcial de los glóbulos rojos, es decir, que no se destruyen completamente. Y nosotros observamos alrededor de la colonia un halo medio verdoso que se forma. La hemólisis beta, ¿qué significa? Significa una destrucción total de los glóbulos rojos. Entonces los glóbulos rojos que están alrededor de las colonias se destruyen completamente y se forma un halo transparente alrededor de las colonias. Y la hemólisis gamma es ausencia de hemólisis, es decir, que no hay destrucción ni parcial ni total de los glóbulos rojos, y alrededor de la colonia se observa completamente normal, no hay ninguna destrucción, no hay ningún halo, no hay hemólisis. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en el agar sangre, y es uno de lo que nosotros más usamos en lo que es la parte de laboratorio. El agar sangre es uno de los que más usamos, ¿ya? Ahora tenemos otro medio, como el agar manitol salado, o agar sal manitol. Este es un agar de un color rosadito, más o menos, que tiene una función. El de acá, miren, era un medio simplemente enriquecido. Ya este es un medio selectivo y diferencial. El pH que tiene más o menos ese medio es de 7.4. Tiene un sustrato, es decir, una sustancia que es la que va a utilizar la bacteria, que es el manitol. Y tiene una sustancia inhibidora, que es porque tiene, de ahí su nombre, agar manitol salado, tiene altas concentraciones de cloruro de sodio, lo que es lo mismo sal. Tiene un indicador en su composición, que es el rojo de fenol. ¿Por qué decimos indicador? ¿Por qué se llama indicador? Porque como está en pH de 7.4, si la bacteria utiliza esta sustancia, manitol, este indicador que es el rojo de fenol, como al utilizar el manitol va a cambiar el pH del medio, eso se va a demostrar gracias a este indicador, que va a variar de color. Las colonias van a cambiar a un color amarillo, o el medio va a cambiar a un color amarillo, porque es un indicador. Aquí podemos ver, a pH ácido, es decir, este disminuye porque utiliza la bacteria el manitol, baja un 6,
el medio se va a acidificar, ¿no es cierto? Entonces va a cambiar a un color amarillo. Eso lo podemos ver gracias a ¿qué? A este indicador, que es el rojo de fenol. Generalmente en este agar mannitol salado desarrollan aquellas bacterias que pueden desarrollar en altas concentraciones de sal en presencia de mannitol. Una de esas es el Staphylococcus aureus, que crece a altas concentraciones de sal. ¿Ya? Entonces se lo utiliza mucho para identificación de esta bacteria. Tenemos otro agar. ¿Y por qué selectivo y diferencial? Selectivo, ¿por qué? Porque va a obtener, porque para que crezca, solo la bacteria que crece en altas concentraciones de sal se le agregó esto. Y es diferencial porque le hemos agregado el rojo de fenol. Ahora, el EMB, este es otro agar, que se denomina eosina azul de metileno, es igual, tiene función selectiva y diferencial. Esto es la clasificación del medio de acuerdo a su función, que es lo que hemos visto anteriormente, no se vayan a olvidar. Tiene un pH de 7.2, tiene 2 sustratos en su composición. Es decir, que las bacterias van a utilizar estos 2 sustratos, aquellas que crezcan en este medio van a utilizar estos 2 sustratos, la lactosa y la sacarosa. Como inhibidor, tiene la eosina y el azul de metileno en su composición, es decir, va a inhibir aquellas bacterias que no puedan crecer en este medio, y como indicador también tiene la eosina y azul de metileno. Las colonias que son lactosa positiva, en este medio se van a crecer como colonias de color guindas, y las lactosas negativas van a crecer como colonias de color ámbar. Y eso nos ayuda a diferenciar, y eso lo hace diferencial al medio, ¿no es cierto? Ahora van a ser selectivos, ¿por qué? Porque solo van a crecer aquellas bacterias que puedan desarrollar en un medio que contenga esta sustancia. También va a formar sulfuro de hidrógeno, es decir, colonias con precipitación. Ahora tenemos otro medio de cultivo también que es muy utilizado, que es el agar verde brillante, y obviamente se llama así por su color, que es este de acá que vemos que es el color verde. Tiene igual función selectiva y diferencial. No se olviden que decimos selectivo porque va a seleccionar cierto tipo de bacterias, no van a crecer todas, como en el agar sangre que crecían todas. Y va a diferenciar por el tipo de colonias que se vayan a formar. Ahora, aquí el pH es de 6,9 de este medio. Tiene igual, como la anterior, miren, lactosa y sacarosa como sustrato, pero su inhibidor es el verde brillante. Este es el que va a inhibir el desarrollo de algunas de las bacterias que no queremos que crezcan en este caso, ¿no es cierto? Y como indicador, para que nosotros podamos ver las colonias, si fermenta o no fermenta, si acidifica o no acidifica el medio, va a ser el rojo de fenol. Cuando la bacteria que está sembrada en este medio de cultivo de verde brillante fermenta los carbohidratos, es decir, ¿cuáles son los carbohidratos? Estos, ¿no es cierto? Lactosa y sacarosa son carbohidratos. Cuando fermenta los carbohidratos, va a variar el color del medio a amarillo, como vemos acá. Y cuando no se fermenta, va a continuar de color verde. Todos estos puntitos que ustedes ven acá, todos estos puntitos son colonias. Eso es lo que nosotros llamamos colonias, ¿ya? ¿Qué es o qué es el crecimiento de la bacteria? Todo lo que hemos mencionado anteriormente, que la bacteria va creciendo durante 24 horas, nosotros lo observamos en un medio de cultivo sólido, como un agar, las observamos como colonias. Entonces, si esas colonias, si esas bacterias utilizaron estos carbohidratos, pues se coloca en medio de un color amarillo, porque lo acidifica, lo cambia, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que se haga un medio selectivo y diferencial también al verde brillante. Ahora tenemos otro medio, como el agar Gardnerella, y como su nombre lo dice, es exclusivo para que crezca la Gardnerella vaginalis, que es una bacteria que causa infección generalmente en las mujeres, causando una secreción, ya de tipo verdosa, de mal olor. Entonces, este medio es solamente selectivo, no es diferencial. ¿Por qué? ¿Por qué es selectivo? Porque va a permitir el desarrollo solo de esta bacteria. Su pH 7.3, este agar tiene sangre humana al 5%, se puede preparar con sangre humana, no hay ninguna interferencia.
¿Y qué es lo que se le coloca como inhibidor? Es decir, para que sea selectivo. Para que sea selectivo tiene que tener un inhibidor, ¿no es cierto?, en su composición. En este caso se le agrega colistina, que es un antibiótico, ácido anhidríxico, también antibiótico, y anfotericina B. Colistina inhibe todos los gram negativos, ácido anhidríxico gram negativos, gram positivos, y la anfotericina B inhibe el crecimiento de los hongos. ¿Por qué? Porque esta es una para cultivar y observar la garnerela que muestra sintoma, se muestra la muestra clínica de secreción vaginal. Y ustedes saben que en el aparato genital femenino también hay otro tipo de bacterias que puedan ser contaminantes, y nosotros solo queremos que crezca la garnerela. Entonces, por eso es selectivo, porque gracias a estas sustancias que le agreguemos va a inhibir el desarrollo de los demás microorganismos y solamente va a crecer la Garnerella vaginalis, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser un medio selectivo. Otro medio tenemos el Agartha Martin, que este generalmente se lo utiliza para las bacterias de las Neisseria. Este es un medio de enriquecimiento y también selectivo. ¿Qué tiene como sustrato este medio de cultivo? Tiene la hemoglobina y tiene el isovitalasa. Y como inhibidor, para que sea selectivo, tiene vancomicina, colistina y nistatina. También vancomicina para inhibir el crecimiento de los gram positivos, colistina negativos y la nistatina para inhibir el desarrollo de los hongos. ¿Por qué? Porque la Neisseria causa también infecciones a nivel tanto del hombre como de la mujer en la zona genital. Causa lo que se conoce como gonorrea, que es la Neisseria gonorrheae, la causante de estos tipos de secreciones. Entonces, también hemos dicho que en la zona vaginal hay bastantes microorganismos que pueden actuar como contaminantes, ¿no es cierto? Entonces, por eso se le agregan estas sustancias para que solo desarrolle la Neisseria. ¿Ya? Aquí podemos ver, miren, este es un Agartha Martin. Lo tenemos acá al lado derecho, este es un Thayer Martin. Y este es un agar chocolate. Ven acá, dice medio chocolate, medio Thayer Martin. La muestra es la misma, es la Neisseria, es decir, se ha tomado una muestra de secreción vaginal y se ha cultivado en ambas placas. ¿Alguien me puede decir qué diferencia observan entre ambas placas? ¿Quién me puede decir qué diferencia observan entre ambas placas? En que una hubo crecimiento de bacterias, en la otra no, doctora. Ya, si ustedes observan con mayor detalle, van a ver que aquí se observan unos puntitos. No sé si lo llegan a observar. Pero ahora, ¿por qué decimos, y es lo que hemos visto acá, que es selectivo? Porque miren, es la misma muestra clínica, la misma que se ha sembrado en ambas placas, solo que este es el agar chocolate que no tiene, que en este agar chocolate crecen tanto bacterias gram positivas como bacterias gram negativas, porque no es selectivo. Y si ustedes ven, miren, han crecido abundante cantidad de microorganismos, porque aquí pueden haber crecido, qué sé yo, bacilos, pueden haber crecido Escherichia coli, por en medio puede estar la Neisseria, que es la que nosotros queremos aislar. Pero si la misma muestra nosotros lo sembramos en el Thayer Martin, que es exclusivo para Neisseria, porque tiene todos los inhibidores que habíamos mencionado acá, vancomicina, colistina, nistatina, esos puntitos que crecen acá leves, esa es la Neisseria, que también está aquí mezclada, pero como este no era selectivo, creció todo. Y este, como es selectivo, tiene esa función precisamente de que solo crezca, en este caso, la Neisseria, que es la que nosotros queríamos aislar, ¿ya? Eso es lo que es la diferencia entre un medio selectivo y un medio que no es selectivo. Aquí para que vean ambas especies. Ahora tenemos otro medio que es el agar McConkey, que es el que nosotros utilizamos bastante también en el laboratorio. Ese es selectivo y diferencial. Selectivo, ¿por qué? Porque tiene estas sustancias, sales biliares y cristal violeta. Y diferencial porque tiene esta otra sustancia que lo vamos a diferenciar gracias a este indicador. Gracias a la presencia de estas sales biliares y cristal violeta, en este agar McConkey solo crecen bacterias gram negativas. Esas crecen.
Por esta presencia de estas sustancias, las bacterias gram positivas son inhibidas, no desarrollan en el agar McConkey. Ahora, por eso es selectivo, porque solo van a crecer gram negativo. ¿Por qué va a ser diferencial? Porque gracias a esta sustancia que hemos mencionado, que es la lactosa, y al indicador, que es el rojo neutro, cuando la bacteria utilice la lactosa va a fermentar el medio de cultivo y las colonias se van a producir de un color rosado y van a ser lactosa positiva. Y aquellas que no utilizan la lactosa van a ser lactosa negativa, entonces las colonias van a quedar de un color claro. Por eso es selectivo y es diferencial. Tenemos otro medio que también es muy utilizado, que es el agar Salmonella shigella, o conocido como SS. Igual este es un medio selectivo y diferencial precisamente para estas dos bacterias, que es la Salmonella y la Shigella, que son gram negativas, van a crecer en este medio, que es el agar McConkey, pero aquí nosotros las vamos a poder separar a ellas dos solitas. Es decir, aquí pueden crecer todas las gram negativas, pero acá solo van a crecer la Salmonella y la Shigella, que son causantes de disentería, es decir, infecciones intestinales fuertes que pueden ser con sangre y son procesos diarreicos bastante agresivos para las personas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su sustrato? Va a tener lactosa, va a tener sulfato de sodio, citrato férrico. ¿Cuál es el inhibidor para las otras bacterias? Las sales biliares y el verde biliar. Esto va a inhibir a las otras bacterias gram negativas, a excepción de estas dos, que sí pueden desarrollar en estos tipos de medios. Entonces, cuando ellas dos crecen en el agar, va a ser selectivo porque va a seleccionar a estas gram negativas de todas las demás que crecían en el agar McConkey. Así como vimos acá, ¿no es cierto? Seleccionaba, entonces aquí va a seleccionar, va a dejar que todas las otras gram negativas no crezcan y solo van a crecer Salmonella y Shigella. Por eso va a ser selectivo. ¿Por qué es diferencial? Porque nos ayuda a diferenciar entre ambas, entre la Salmonella y la Shigella. ¿Cómo diferenciamos? Por este tiosulfato de sodio y de citrato férrico, diferenciamos aquellas que van a tener colonias con puntitos negros, son las salmonelas, y las shigellas no producen ese precipitado de color negro en sus colonias, entonces son las shigellas. Por eso es diferencial. Aquí podemos ver, miren, el agar McConkey. El agar McConkey generalmente su color inicial es así como este rosadito que ustedes observan acá. Y aquí podemos ver, miren, todas son bacterias gram negativas. Aquí no hay ni una bacteria gram positiva. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que por el cristal violeta todas las gram positivas no crecen, ¿no es cierto? Entonces, es selectivo porque solo crecían las gram negativas. Y es diferencial porque como ustedes ven acá, podemos diferenciar aquellas que son lactosa positiva, estas que están acá, son lactosa positiva porque han fermentado. Las que ustedes ven acá de un color clarito son las lactosas negativas. Entonces, eso las diferenciamos, ¿no es cierto? Aquellas gram negativas que fermentan lactosa de las que no fermentan lactosa. Ahora, esta que ustedes observan acá es una colonia lactosa positiva. ¿Ya? Miren, aquí es una siembra por agotamiento cuando hagan el tipo de los métodos de siembra, que les toca exponer, no me acuerdo a quién. Se llama por agotamiento porque empiezan acá. Sin soltar el asa, siguen para este lado, y sin soltar siguen por acá. ¿Por qué decimos de agotamiento? Porque ustedes, aquí había mayor cantidad de muestras. Por eso es que aquí se ve una sola masa. ¿Observan? Se ve una sola masa. No se puede diferenciar la forma de las colonias. Aquí igual siguen unidas. Pero ya acá podemos ver algunas colonias separadas. Entonces por eso se llama por agotamiento. Ahora tenemos otro medio de cultivo, también que es el TCBS, o tiosulfato de citrato bilisacarosa, que este es un medio exclusivo para el cultivo del Vibrio cholera, ¿ya? Es selectivo, no es diferencial, es solo selectivo para el Vibrio cholera. Su pH es un poco más alto, miren, es 8.6.
y el sustrato que tiene es la sacarosa. Tiene como inhibidor sales biliares, el tiosulfato para todas las demás bacterias que puedan estar presentes en las muestras de heces que se utilizan para el aislamiento del virus cólera, y tiene como el indicador el azul. Cuando este medio se produce una fermentación de la sacarosa, cambia un color amarillo, ¿ya? Generalmente las colonias del vibrio cólera, causante del cólera, son colonias de color amarillo, entonces son selectivas. Tenemos también el agar bigui. Este es un medio de cultivo específicamente para lo que es hongo, sobre todo para el aislamiento de la cándida albicans. Es selectivo, tiene un pH de 6,8 y tiene bismuto, glucosa, glicina y tiene levadura para ayudar al crecimiento de la cándida. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? De lo que hemos visto. Doctora, en la muestra de identificación mencionó las siglas TSI. ¿Me podrías repetir qué significaba cada uno? Del medio de cultivo SBT6 cuando les mostré. Sí, A ¿qué ver, significaba? ahorita les voy a explicar. Vamos a ver otra vez. Este de acá. Ya. Aquí les decía que el TSI es un medio de cultivo de identificación. Yo les hago. Y que aquí teníamos azúcares como la glucosa y la lactosa. Si ustedes se dan cuenta, aquí vendría a ser la parte anaerobia. ¿Por qué? Porque todo esto que está aquí encima es como un tapón que hace que esta parte se vuelva anaerobia, y esta vendría a ser la parte aerobia del medio de cultivo, lo que se conoce como pico de flauta. Ahora, es de identificación porque nosotros en este medio van a crecer diferentes tipos de bacterias, y nosotros, de acuerdo a las características que vamos observando, vamos a poder diferenciar o hacer la identificación de la bacteria que está aquí en este medio. Aquí decíamos, por decir, esta bacteria ha utilizado tanto la glucosa como la lactosa. Por eso se ha producido una fermentación de todo el medio y se ha virado a un color amarillo. Aparte, les decía yo que esta bacteria es productora de gas por este espacio que observamos acá. Y si ustedes logran observar acá, se ven como pequeños globitos que se han formado, que es de una bacteria productora de gas. Entonces, esa es una diferencia en esta bacteria. Esta otra de acá solo fermentó la glucosa, pero la lactosa no la fermentó. Entonces, este es otro tipo de bacteria. Y esta otra de acá, aparte utiliza el sulfuro de hidrógeno, ¿no es cierto? Utiliza el sulfuro de hidrógeno, por eso se forma un precipitado de color negro. Entonces, estas son diferentes bacterias, pero sembradas en un mismo medio de cultivo, y eso es lo que nos ayuda, cada una de las características que produce esta bacteria nos ayuda a hacer la identificación de la bacteria que esté presente causando la infección. ¿Quedó claro? Sí, doctora, gracias. Doctora, gracias. Ya. A ver, vamos a ir haciendo como preguntas de lo que hemos visto ahora, para que después su compañera se va a listar, Jenny Claure, para que pueda pasar su diapositiva, por favor. A ver, Erika Aguirre. ¿Dónde está Erika? Erika Aguirre.
¿Está? ¿No está? A ver, Erika, usted dígame, ¿qué nutrientes necesitamos nosotros proveerle en un medio de cultivo para que pueda crecer una bacteria? Los principales. El carbono, oxígeno, ¿Qué más? dióxido de carbono, dióxido de carbono. Ya. Ya. A ver, Laura Álvarez. ¿Está o no está Laura Álvarez?